Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos. Es un verdadero placer encontrarnos como cada martes y como cada viernes aquí en Televisión Nacional. Está arrancando 3356. La economía uruguaya en este 2019 crecerá a tasas muy moderadas, si se las compara fundamentalmente con lo que fueron las tasas de crecimiento en el país en los últimos 10 años. Hay preocupación por el abultado déficit fiscal, por el endeudamiento que tiene nuestra economía y por la falta de síntomas de reactivación. Problemas del empleo, por ejemplo, también están arriba de la mesa en los desafíos que tiene el Uruguay de aquí en adelante. Nuestro invitado de esta noche es el contador Pablo Ferreri, subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a conocer con un breve perfil a nuestro invitado de hoy y ya venimos. Pablo Ferreri tiene 43 años. Nació el 27 de octubre de 1975. Es casado y tiene 2 hijos. En su cuenta de Twitter, en la que tiene unos 12.500 seguidores, se describe como frente amplista y de Peñarol. Desde el 4 de marzo de 2015, es subsecretario de Economía y Finanzas. Fue director general de rentas de la Dirección General Impositiva entre 2010 y 2014. Es contador público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República y tiene un máster en Derecho Tributario por la Universidad de Montevideo. Hoy, en 3356, conversamos con Pablo Ferreri. Antes de que pautáramos, Pablo Ferreri no se conocía ni el acuerdo que el Mercosur firmó finalmente con la Unión Europea y tampoco se conocía la decisión de la empresa UPM de instalar su segunda planta aquí en nuestro país. Obviamente esos temas estarán arriba de la mesa porque quizás sean parte de la solución a los problemas que planteábamos al comienzo, que tiene el país y que tiene la economía del Uruguay. Y obviamente también vamos a hablar de política. Estamos en plena campaña electoral. El Frente Liber Seregni tiene desafíos que obviamente van a estar arriba de la mesa e inclusive vamos a hablar de su futuro político. Se lo ha mencionado por allí como uno de los posibles candidatos a la intendencia de Montevideo por el Frente Amplio en el año 2020, es decir, en el año que viene. De todos estos temas vamos a estar conversando con Pablo Ferreri después de la pausa. En las últimas semanas, el país logró confirmar 2 aspiraciones que pueden ser el puntapié para una nueva etapa de desarrollo y crecimiento. La firma, junto a los países del Mercosur, de un tratado de libre comercio con la Unión Europea y, por otra parte, la decisión de la empresa UPM de instalar una segunda planta de procesamiento de celulosa en Uruguay, lo que se transformará en la inversión privada más grande de la historia de nuestro país. En momentos de bajo crecimiento de la economía y una importante dificultad para la generación de empleos, estas parecen ser buenas noticias para nuestro país. Hoy, en 3356, conversamos con Pablo Ferreri, subsecretario de Economía y Finanzas. Es un gusto recibir al contador Pablo Ferreri, subsecretario de Economía. Gracias por estar acá. Un placer, muy buenas noches, así que acá estamos, Gabriel. Un placer. De las cosas que primero se dijeron en el estudio cuando presentábamos y hacíamos el perfil es Frente Amplista y de Peñarol. Hoy es una de las formas que nos identificamos los uruguayos, ¿no? La primera es los que son Frente Amplista, la primera y los que son de Peñarol, ¿no? La primera es una convicción, la segunda es una religión. Así que bueno. O sea que en ese entendido más hincha de Peñarol que Frente Amplista. No, son cosas distintas, van por carriles distintos, pero bueno, convencido de las dos y bueno, uno
profesa la fe de distintas formas, ¿no? Y esta es una de las más consecuentes a lo largo de mi vida. Decíamos al comienzo, y cuando uno lee a algunos analistas, parece haber cierto consenso que la economía uruguaya está pasando por un periodo de moderado crecimiento, por decirlo de alguna manera. Hay quienes dicen que hay un estancamiento, de hecho. Estaba leyendo algún material, por ejemplo, el economista Ignacio Muncho señala que desde el año 2015 en realidad la economía no crece si se hubieran actualizado las bases de cálculo de crecimiento del producto, pero supongamos que la economía crece, pero crece a estas tasas muy moderadas. Obviamente, estas noticias que conocíamos en las últimas horas, el acuerdo con la Unión Europea, la instalación de UPM, son buenas noticias porque permiten avisorar algunos asuntos que van a mejorar el desempeño de la economía. Pero el problema lo tenemos hoy. Y hay quienes dicen que es un problema, porque si le sumamos el bajo crecimiento, al déficit fiscal y al nivel del endeudamiento que tiene el Estado, este gobierno va a entregar la economía en malas condiciones al próximo gobierno. Bueno, son visiones, ¿no? Primero que nada, la economía uruguaya lleva 16 años de crecimiento consecutivo e ininterrumpido. Nunca, Gabriel, en la historia contemporánea del Uruguay, hubo un ciclo de crecimiento tan prolongado de manera ininterrumpida. Por lo tanto, estamos frente a un desempeño del Uruguay en materia económica muy bueno. Esto va de la mano con que ese crecimiento en los últimos tiempos, sobre todo en lo que fue fines del 18 y lo que va del 19, ha tenido un enlentecimiento importante. Pero a mí me gustaría poner esto en contexto. Es decir, uno no puede ignorar la realidad global y la realidad sobre todo regional a la hora de analizar y de juzgar el comportamiento de la economía uruguaya. En primer lugar, la economía global presenta desafíos y problemas muy importantes. De hecho, las previsiones de crecimiento para el año 2019 fueron revisadas en los últimos meses durante 4 veces consecutivas a la baja. Es decir, cada vez que se vuelve a revisar, la previsión es cada vez menor. El fondo y ahí, por ejemplo, vemos 3,2 para este año. Exacto. Y ahora terminó siendo 0,6. Bueno, sí, no, pero estoy hablando de la economía mundial. Hoy la tasa está en el entorno del 3, cuando había arrancado en el 4 y pico. Y eso va de la mano con una economía china que se espera que este año crezca en a la menor tasa de crecimiento de los últimos 20 y pico de años. Entonces, estamos en un contexto complejo a nivel global, marcado además por guerras comerciales como la que ocurre entre China y Estados Unidos, que tiene impactos directos en la economía uruguaya. Por ejemplo, el bajo precio de la soja actual es consecuencia directa de esa guerra comercial. Entonces, un mundo volátil, con mucha incertidumbre, con bajas tasas de crecimiento, lo cual se ve agravado por la situación regional. Las economías argentina y brasileñas presentan problemas enormes, ¿no? Sobre todo lo que vemos en la economía argentina, con tasas no de estancamiento, sino de decrecimiento muy fuerte, lo cual tiene un impacto directo en Uruguay. Por ejemplo, la cuenta de servicios, de exportación de servicios, por ejemplo, lo que tiene que ver con el turismo, sufrió en este último verano una baja de ingresos de aproximadamente 1 punto del PBI, fruto de la cantidad inferior de turistas que vino a nuestro país. ¿Tanto impactó este año? Sí, fue una cifra muy importante, todo lo vinculado al turismo. La soja, que tuvo una producción muy importante comparada con la baja producción del año anterior, luego se vio afectada por los bajos precios a nivel internacional. Brasil también presenta una economía con bajísimas tasas de crecimiento ya desde hace un tiempo. Entonces, en ese contexto global y en este contexto regional, que la economía uruguaya presente el desempeño que presenta, yo creo que habla a las claras de la resiliencia, de la fortaleza de la economía uruguaya. Ahora, es imposible esperar que el mundo en el que vivimos y la región en la que vivimos no tenga impacto en la economía uruguaya. ¿Esto pretende ser una mirada condescendiente? No, no lo es. Uruguay tiene desafíos en materia económica y tiene cosas para hacer. Cuando a Uruguay le iba muy bien, nos decían que era todo
explicado por el exterior. Sí, sí. El famoso viento de no cola. tenía nada que ver con las políticas públicas. Bueno, ahora que tenemos desafíos, tampoco es solo culpa del exterior, sino que también hay cosas que en casa tenemos que hacer. Y en este sentido, algunas de las cosas que también coinciden algunos analistas, es que el Uruguay es un país caro. Eso genera dificultades a los productores. Se señala que en esta situación es complejo crecer, generar niveles de rentabilidad importantes para los emprendimientos. Eso hace que los inversores no decidan tomar la decisión de invertir. Dejemos de lado, vamos a hablar ya después de esta decisión de UPM, que un poco se sale de esa norma, si se quiere. Pero ¿hay parte de la explicación en esto? ¿Somos un país caro? ¿Los inversores están invirtiendo menos porque entienden que los niveles de rentabilidad que ofrece el país son bajos? Bueno, yo creo que es multicausal. Cuando uno toma una decisión de inversión no solamente tiene que ver con un costo o el otro, sino que se toman en cuenta una diversidad de factores. Y en esa línea Uruguay tiene que trabajar en una agenda del crecimiento, porque en definitiva está todo atado. Cuando hablábamos, o tú hablabas en la introducción de lo que tenía que ver con el déficit fiscal o la sostenibilidad de la deuda, primero que nada, Uruguay tiene una situación financiera envidiable a nivel internacional. Uruguay es el país de los países emergentes con grado inversor que tiene el riesgo país más bajo. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, por su enorme fortaleza financiera. Y tiene una deuda pública absolutamente manejable. Eso quiero dejarlo claro. Uruguay tiene una solidez financiera que hace que el riesgo país de Uruguay sea el más bajo de todos los países emergentes con grado inversor. ¿Cuánto significa la deuda pública hoy de Uruguay? Está en el entorno del 40%, 41% la deuda pública neta. Es decir, descontadas las reservas que tiene el Uruguay de libre disponibilidad. Entonces, una cifra absolutamente manejable. Recordemos que el Frente Amplio heredó una situación bastante más complicada, con una deuda en el entorno del 100% del PBI, ¿no? Entonces estamos en una situación financiera muy estable. Esa situación financiera estable permite previsibilidad, permite estabilidad al país, y el país lo que tiene que concentrarse, entendemos nosotros, es una agenda del crecimiento, es decir, hacer crecer nuestra economía, generar condiciones para la inversión productiva, tanto de bienes como de servicios, que colaboren a reactivar la economía y por esa vía obtener más ingresos. Porque Uruguay puede obtener ingresos. ¿Así se resuelven los problemas del déficit? En parte, creo que la explicación más importante tiene que ver con eso, junto con la otra pata del dilema fiscal, que tiene que ver con el gasto. Y ahora, a continuación, me puedo referir a eso. En lo que tiene que ver con la agenda del crecimiento, hablábamos de aumentar los ingresos. Hay básicamente dos posibilidades para aumentar los ingresos. O aumentar los impuestos. Nosotros creemos que ese no es un camino viable hoy para el Uruguay, es decir, tener una carga tributaria mayor aún que la que tiene el Uruguay hoy. Entendemos que es una carga razonable. Al decir que es razonable, estamos diciendo que no sería razonable aumentarla. Un ajuste fiscal. Por otro lado, está la posibilidad de generar más ingresos vía mayor actividad, mayor inversión productiva que genere más actividad. Y en eso hemos estado trabajando fuertemente, en lo que tiene que ver con estímulos tanto generales como específicos para algunos sectores. Se han dado estímulos a sectores con algunos problemas, como fue el caso del agro o del turismo también, para hacerlo más competitivo, pero también a sectores con un enorme potencial, como tiene que ver el sector de la farma, de la biotecnología, el sector audiovisual, y luego estímulos generales como por ejemplo la ley de promoción del empleo o la ley de promoción de inversiones con un nuevo régimen general que cambió en mayo del año 2018. Eso hizo que luego se presentaran muchos proyectos de inversión a la COMAP el año pasado, que fueron aprobados en los primeros meses de este año y que esperamos que en el segundo semestre de este año comiencen a tener ejecución práctica en la vida real, generando un impacto positivo de crecimiento. Ese es un aspecto. Un segundo aspecto tiene que ver con otros temas de competitividad muy, muy importantes, quizá de los más importantes, Gabriel, que tiene que ver con un acceso a mercados. Para un país pequeño acceder a mercados más grandes es fundamental, y ese es el caso de Uruguay. La firma del acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, después también podemos hablar en más detalle de eso, permite un acceso a un mercado. El mercado que queda conformado entre la Unión Europea y el Mercosur es uno de los más grandes del mundo, con 800 millones de personas, pero con un poder adquisitivo muy fuerte, sobre todo en el caso de la Unión Europea. Eso abre un abanico de posibilidades para el Uruguay muy, muy grande.
Te pongo un solo número. Al día de hoy, la producción uruguaya cuando accede a la Unión Europea paga más de 100 millones de dólares, unos 106 millones de dólares de aranceles. El solo hecho de poder exportar eso sin aranceles es una ganancia bien importante para nuestro sector exportador. Genera más rentabilidad y más competitividad eso que muchas otras medidas. Pero obviamente no es estático, se van a abrir nuevas oportunidades que va a poder generar mayores exportaciones. Y por lo tanto vuelve más atractivo el Uruguay para radicar inversiones para aprovechar esas oportunidades. Ese es un segundo elemento que tiene que ver con la agenda del crecimiento. El tercero lo mencionabas tú, tiene que ver con la inversión más importante en la historia del Uruguay. Que no es menor también decir que es la inversión más importante en la historia de UPM. Claro. Eso muestra el nivel de confianza que genera el Uruguay y los uruguayos. El comunicado que emitió UPM haciendo referencia a la toma de la decisión, en algunos puntos pondera la estabilidad del Uruguay. Y eso, yo quiero ser absolutamente claro, no es un mérito del Frente Amplio, es un mérito del Uruguay y de los uruguayos y de las políticas que se han llevado a lo largo de muchos años que da esa estabilidad social, jurídica y política a nuestro país. Ese es un activo enorme que también tiene que entrar en la cuenta de la competitividad del país. No es lo mismo tener una tasa de rentabilidad en un país estable que tenerla en un país donde las cosas pueden cambiar al otro día. Y veamos, por ejemplo, lo que ha pasado con los niveles de inversión en Argentina, un país que muestra una inestabilidad mucho más grande. Alguien de los que nos está viendo puede decir, bueno, pero UPM se instala y digamos, el paquete de beneficios que obtiene UPM para instalarse no se parece a los beneficios que tienen los pequeños productores o las pequeñas industrias o el pequeño comerciante. Por lo tanto, es probable que sí, UPM tenga niveles de rentabilidad más altos que el resto de los sectores de la economía. Esto efectivamente es así porque se ha señalado esto con mucha fuerza. Bueno, le damos una serie de beneficios a estas empresas que ni soñando los empresarios uruguayos tienen. Eso que tú has dicho lo he escuchado mucho, diciendo que los empresarios uruguayos no tenemos acceso a estos beneficios, lo cual es absolutamente falso. Es decir, los mismos incentivos que se dieron en este caso se pueden dar en el caso de una inversión uruguaya. Es decir, no hay sesgo o diferencia entre una inversión extranjera o una inversión local. Acá la diferencia es el volumen. La diferencia es el volumen, es decir, cuando viene una inversión que es la más grande de la historia del Uruguay, que sobrepasa los 3.000 millones de dólares, bueno, se dan estímulos acorde a eso. Si un empresario uruguayo hiciera una inversión de este porte, seguramente obtendría los mismos beneficios. Eso no hay absolutamente ninguna duda. Aquí no se dio nada que no estuviera dentro del marco normativo vigente y que por lo tanto está accesible a quienes tengan una inversión del mismo porte. Eso parece importante decirlo. Pero entonces te mencionaba lo que tenía que ver con la inserción internacional, el acceso a mercados de manera más competitiva, lo que tiene que ver con la inversión más importante en la historia del Uruguay, lo que tiene que ver con estímulos generales y específicos para sectores, y un cuarto elemento bien importante, que va a mejorar el potencial físico del Uruguay en el futuro, por lo tanto mejorando su competitividad, pero que también mueve la aguja del crecimiento en el corto plazo, porque como tú decías, el corto plazo es bien importante en este momento, tiene que ver con la inversión pública. La obra pública. La obra pública. Y en este momento estamos entrando en una fase de ejecución de un montón de proyectos que mueven la aguja en su conjunto. Me estoy refiriendo a la construcción del ferrocarril central. Por ejemplo, ahí tenemos un excelente ejemplo de cómo aumenta el potencial físico del país, mejorando la competitividad y moviendo la aguja en términos de actividad en el cortísimo plazo. ¿Por ejemplo? Estamos ante una obra muy importante que genera muchos puestos de trabajo en zonas del país con problemas más importantes que en otras zonas del Uruguay. La zona centro-norte tiene problemas de actividad y de desarrollo social mayores que, por ejemplo, lo que es el área metropolitana. Claro. Va a generar actividad en el corto plazo, pero sobre todo va a volver rentables proyectos que hoy, en determinadas zonas del país, por ejemplo al norte del Río Negro, no lo son por los costos logísticos para sacar esa producción. Por ejemplo, si quiero plantar soja. Plantar soja al norte del Río Negro tiene un costo logístico para bajarla a Montevideo muy pesado. Al poder transportarlo por un medio mucho más eficiente, mucho más barato, pueden volverse rentables algunos emprendimientos. Y por lo tanto, ahí tenemos una muestra. Pero no estamos solo hablando del ferrocarril central, estamos hablando también del paquete de emprendimientos de construcción de proyectos viales
que en su conjunto suman aproximadamente unos 600 millones de dólares a través del mecanismo de participación público-privada, que también se están concretando y comenzando a ejecutar. Y también estamos hablando de los proyectos de inversión en infraestructura educativa, que le va a poner también otro piso a la infraestructura educativa del Uruguay, que en este periodo de gobierno está teniendo una inversión como nunca antes, como nunca antes. Pero además se van a empezar a ejecutar y a invertir en estos proyectos a partir de fines de este año y principios del 2020, 2021 y 2022. No impactarán en los números de este año. Probablemente los proyectos viales sí van a empezar a impactar, los educativos quizás más sobre fin de año, pero 20, 21, 22. Y hay una muestra clara de que nosotros trabajamos en el gobierno con una mirada de largo plazo, una mirada país, no pensando en las elecciones. Seguramente estas obras sean inauguradas por el gobierno que viene y no por este, pero eso no implica que no trabajemos denodadamente para poder avanzar en estos aspectos. Entonces, este paquete de cuestiones a las que hacía referencia tienen que ver con esa agenda del crecimiento del Uruguay. El camino del Uruguay es crecer, mejorar el potencial de su economía y generar nuevas oportunidades de inversión que generen oportunidades de trabajo para los uruguayos. Hay otro capítulo que es el gasto, y hay quienes señalan que hay que mejorar la calidad del gasto, hay quienes señalan que hay que reducir definitivamente el gasto público, y para eso aparecen una serie de propuestas. Están quienes hablan de shocks de austeridad y por lo tanto, inclusive le ponen números, ¿no? Determinada cantidad de funcionarios públicos, determinadas cantidades numéricamente hablando de ahorros, en definitiva. ¿Qué peso tiene el mejorar la calidad del gasto en el déficit? ¿Se puede mejorar significativamente el gasto que mueva el número global del déficit? ¿O más allá de recortes y ajustes, lo que en definitiva cambiará esa ecuación será los números del crecimiento del país? Sí, yo me voy a referir a dos aspectos del gasto público, uno que tiene que ver con la cantidad y otro que tiene que ver con la calidad. Voy a pensar por esto último. Con respecto a la calidad del gasto, Uruguay ha hecho esfuerzos importantes para mejorarlo, pero sin dudas que todavía queda un largo trecho para avanzar, es decir, con el nivel de gasto que tenemos, hay muchas cosas que se podrían hacer de mejor manera, ser más eficientes a la hora de utilizar los recursos públicos. Pongo un ejemplo. En el caso de la educación, Uruguay pasó de tener una inversión en educación pública en el año 2004-2005 de aproximadamente 3 puntos del PBI, con un PBI de 15.000 millones de dólares. Hoy con un PBI de 60.000 millones de dólares tenemos una inversión de 5.1 del PBI. Es decir, invertimos 2 puntos más del PIB con un PIB 4 veces más grande. Claro. Es decir, una inversión mucho más fuerte. Bueno, los resultados seguramente no están del todo acordes con el brutal esfuerzo que ha hecho la sociedad uruguaya en materia presupuestal para la educación. Por lo tanto, ahí tenemos mucho todavía por mejorar. O sea, en la calidad del gasto tenemos muchas cosas por hacer. En la cantidad del gasto también hay cosas que se pueden corregir, pero ahí tenemos que tener cuidado con algunas cosas, Gabriel, porque estamos hoy en condiciones de decir vamos a reducir la inversión en educación, vamos a reducir la inversión en salud, vamos a reducir la inversión en seguridad. Yo creo que hay cosas que hay que ser muy cuidadosos. Lo cual no quiere decir ser austeros y cuidar cada peso que sale del erario público. Ahora, a veces resulta fácil hablar de la flota de autos, como lo hemos visto, o los celulares, cuando sabemos que son cosas que pueden ser para la tribuna o marketineras, pero que no mueven la aguja de verdad del gasto público. Aquí hay, en materia de gasto público, una reforma que seguramente en el próximo periodo de gobierno deberá atenderse, y yo creo que eso va a tener que ser atendido con un amplísimo diálogo social, por todo el sistema político, pero también por los actores sociales, y me estoy refiriendo a la seguridad social. La seguridad social hoy implica una transferencia de rentas generales por encima de lo que se recauda por cargas de seguridad social de entre 6 y 7 puntos del PBI. O sea, cuando hablamos de la seguridad social, hablamos de todo, ¿no? Me estoy refiriendo a lo que tiene que ver con el BPS, a la caja militar, a la caja policial, es decir, por poner las tres más grandes que implican recursos. Es decir,
tenemos un déficit importante. Y qué curioso, quienes hablan del gasto público y de reducirlo, cuando hubo un proyecto de ley para reducir de manera importante el déficit público, y me refiero a la caja militar, no lo votaron. Entonces, me parece que hay que hacer menos declaraciones marketineras y trabajar más en las cosas concretas. A ver, ¿cuánto es que impacta entonces el déficit de la seguridad social en el déficit que tiene el país hoy? Hoy, el sistema de la seguridad social en su conjunto requiere una asistencia por encima de los aportes de los trabajadores de entre 6 y 7 puntos del PBI. Esa es la cifra. ¿Sí? ¿Y cuánto se puede mejorar? Porque la no. seguridad social, Sí. los sistemas de seguridad social tienen que recibir asistencia. Estamos de acuerdo. Definitivamente. No, una reforma de la seguridad social no implica, Gabriel, que terminemos con un sistema que tenga cero de asistencia. Claro, no, nadie puede plantear eso. Pero sí una cifra más acotada, ¿no? Pongamos el ejemplo de la caja militar. Hoy el déficit de la caja militar está algo por encima de un punto del PBI. Claro. Y esa reforma, quienes hoy hablan de austeridad o de shocks, no la votaron. Y ahí estamos hablando en serio de temas estructurales del déficit fiscal del Uruguay. Entonces, esa creo que es la discusión de fondo, que creo que además Uruguay debe estar en un momento para hablar de la seguridad social, donde no solo hay que ver parámetros que tienen que ver con la edad de retiro o la tasa de reemplazo, sino también ayornarse para un mundo que ha cambiado vertiginosamente en materia laboral, que tiene que ver con la revolución digital de la economía y de las formas de trabajar, y que deben ser contempladas en un esquema de seguridad social de cara al futuro. Entonces es una muy buena oportunidad para tratar todos estos temas en profundidad y, fruto de un acuerdo social amplio, hacer la reforma que el Uruguay tiene que encarar. El problema es que la reforma de la seguridad social, para que los números se empiecen a reflejar en la economía, ¿van a pasar cuántos años? No, obviamente los efectos de una reforma de estas características ocurren en el mediano y largo plazo. Como hablábamos, hay temas que hay que resolver en el corto plazo mientras se van produciendo esos efectos en el mediano y largo. Ahora bien, ahí lo primero hago referencia a lo que hablaba anteriormente, y es a la tremenda solidez financiera del Uruguay. Eso permite manejar... Se pueden hacer reformas a largo plazo porque el país está en condiciones. Manejar, yo no digo con holgura, pero sí con tranquilidad, lo que tiene que ver con el corto plazo. Lo cual no quiere decir no hacer nada en el corto plazo, pero en el corto plazo, por ejemplo, también tiene que jugar un papel, lo que hablábamos anteriormente, de la agenda del crecimiento. ¿Sí? Y bueno, y después luego también tomar obviamente medidas que hay que tomar en corregir cosas que tienen que ver con el gasto público en su conjunto, viendo en cada lugar donde se puede ahorrar o generar mejoras. ¿Cuánto se ha hecho en ese sentido? Es decir, ¿hay una medida que permita observar si ha mejorado o si la calidad del gasto público se mantiene estable en los últimos tiempos? ¿Ha hecho cosas este gobierno para mejorar la eficiencia de algunos procesos en el Estado? Sí, cuando miramos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la administración central, podemos ver que administración central me refiero básicamente a los ministerios. Exacto. Y todo lo que está por debajo de ellos. En estos casos, el número de funcionarios públicos, si excluimos a la seguridad y la salud y la educación, el número de funcionarios públicos ha descendido en la administración central. Claro. Ahí hay una muestra clara. En las empresas públicas en el periodo pasado explicaban una parte del déficit fiscal. Hoy las empresas públicas en su conjunto hacen un aporte a rentas generales que contribuye a que el déficit fiscal no sea más alto aún. Por lo tanto, ahí hay una muestra clara de cómo la situación de las empresas públicas ha mejorado en su desempeño, en su eficiencia, y el caso probablemente más paradigmático de las empresas públicas tenga que ver con la administración que se está haciendo ahora en ANCAP. Fruto de esa administración más profesional, por ejemplo, ante una suba del petróleo y del tipo de cambio, en otras condiciones hubiera sido necesario en estos momentos subir los combustibles en Uruguay, como ha ocurrido en la región. Pero en una administración coordinada y en trabajo en equipo, con la ANCAP, con el Ministerio de Industrias y con el Ministerio de Economía, se trabajó, por ejemplo, en lo que tiene que ver con contratación de seguros para el tipo de cambio, para lo que tiene que ver con el precio del petróleo y sobre todo en compras anticipadas, aprovechando los mejores momentos para comprar a un determinado precio. Y eso ha permitido que
ANCAP anunciara hace pocos días que no va a ser necesario, a pesar de ese aumento del tipo de cambio y del precio del barril, no va a ser necesario aumentar las tarifas de los combustibles. Igual yo ya escuché a algún actor del sistema político hablar de que esta medida tiene mucho de electoral, si se quiere, ¿no? Sí. Hacer un esfuerzo para no subir el precio de los combustibles en un proceso electoral parece razonable para quien lo hace, quiero decir. Palos por si bogas y si no bogas palos. O sea, probablemente quienes critican la no suba, si se hubieran subido los combustibles, serían también los primeros en criticarlo. Pero bueno, es parte del juego político. Nosotros en estos aspectos tenemos que gobernar y hacerlo de la mejor manera posible. Antes de cerrar este bloque y pasar al otro, y quiero ir a algunos otros temas más políticos, sacarle un poco de esta agenda. De fútbol no hablemos esta semana, que ha sido complicada para todos. Tanto los rayados, todos, ¿no? Wander, Peñarol como Nacional, definitivamente. Hay algunos problemas que, por ejemplo, se han detectado en Argentina, vinculados a este acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Que yo no sé si tendrán el mismo impacto en el Uruguay. Definitivamente en Argentina hay un sector industrial mucho más pujante, que tiene mucho más historia, que tiene mucho más impacto en el desarrollo de la economía que en el Uruguay. Algunos actores y algunos agentes económicos argentinos señalan que, en definitiva, este acuerdo consolida una situación histórica en la cual nosotros les vendemos materia prima, ellos nos venden productos manufacturados, reproducimos y consolidamos ese modelo histórico de nuestra América como el proveedor de materias primas y ellos proveedor de trabajo y de conocimiento. Muchos dicen que es la muerte de la industria de esta zona del mundo, un acuerdo de este tipo. Brevemente, sobre esto. No puedo estar más en desacuerdo con esa afirmación. ¿Por qué? Porque lo mismo que puede entrar al bloque del Mercosur puede ir para el otro lado. Y por lo tanto, ahí hay oportunidades para aprovechar en ambas direcciones. En segundo lugar, este acuerdo, desde el momento en que se acordó, valga la redundancia, para su firma efectiva o su entrada en vigencia, mejor dicho, porque debe ser aprobado por los parlamentos de ambos bloques, de todos los países de ambos bloques, puede llevar entre 2 y 3 años. Claro. Y luego hay un periodo de convergencia de aproximadamente 10 años más. Es decir, hay tiempo para prepararse, para aprovechar las oportunidades y para enfrentar bien los desafíos que se presentan, las amenazas que se presentan. Por lo tanto, depende de la agenda de cada país para prepararse cómo le va a ir. Pero además implica ignorar, por ejemplo, lo que tiene que ver con todo el capítulo de venta de servicios servicios, que también, para el caso de Uruguay, y sobre todo en un escenario de revolución de la economía digital, de venta cada vez más asociada a servicios tecnológicos, Uruguay tiene mucho para ganar en esos aspectos. En los casos de Argentina y Brasil, sobre todo en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la industria automotriz, lo ve más como una amenaza, cosa que no ocurre tanto en Uruguay, donde podemos hablar de un sector primario sumado a lo que tiene que ver con la venta de servicios. Entonces yo creo que para Uruguay la ecuación es muy buena. En ese sentido, si Uruguay, en el periodo que tiene ventana al que hacemos referencia, trabaja y hace las cosas bien para, reitero, mitigar las amenazas y aprovechar las oportunidades. Y ahí tendrá que ser el Estado y los privados los que trabajen en ese sentido, ¿no? Sí, es una agenda de trabajo mancomunado, ¿no? Los dos tienen que trabajar, pero además no tienen que trabajar por separado, sino que tiene que ser un trabajo conjunto, muy coordinado, generando sinergias entre lo público y lo privado, sin dudas. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos con el contador Pablo Ferreri. Vamos a hablar de política, si le parece. ¿Cómo no? Seguimos con el contador Pablo Ferreri, subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay algunos analistas que dicen que estas elecciones, las que se vienen ahora en octubre, se ganan en el centro del electorado del Uruguay. Quienes hacen esa afirmación, paralelamente dicen el Frente Amplio, el sector más al centro del Frente Amplio está notoriamente debilitado. Pensando en el Frente Libre Sereño, en la Asamblea Uruguay, en la propia figura de Danilo Astori.
Y entonces dicen, bueno, gran parte del riesgo del Frente Amplio de perder las elecciones está por allí. Coincide con los dos análisis, con que la elección se gana en el centro y con que el Frente Libre Seregni está debilitado y además representa a ese sector de los votantes. Que representa a ese sector de los votantes, creo que sí, es un sector de centro-izquierda, de izquierda moderada, de socialdemocracia, por decirlo de alguna manera, y que es parte de donde se juega, parte importante, parte relevante de donde se juega el resultado de las elecciones. Estoy de acuerdo. Si miramos la votación de la interna, que es el último dato disponible cierto, si uno suma a los sectores que conforman al Frente Libre Seregni, Asamblea Uruguay, Alianza Progresista y el Nuevo Espacio, en su conjunto representan a la segunda fuerza política del Frente Amplio. ¿No lo suma a Vergara ahí, más allá de que no está en el Frente Libre Seregni? Sí podemos decir que hay cierto nivel de coincidencia ideológica, si se quiere. Es que la pregunta era sobre el Frente Libre Seregni. No, Entonces, claro, pero pensando en ese sector de los votantes ahora, ¿no? Pero refiriéndome al Frente Libre Seregni, al sumar los tres sectores que lo componen, representa la segunda fuerza luego del MPP en cuanto a votos adentro del Frente Amplio. Por lo tanto, entiendo que si hago ese análisis, hay desafíos, pero tampoco estamos hablando de una fuerza política debilitada. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para cerrar algunos acuerdos en lo que tiene que ver con la presentación electoral en los distintos departamentos del país y demás, y para comenzar esta segunda etapa, luego de la primera, que fue las internas, con muchísima fuerza dentro del Frente Libre Seregni, ¿no? Estamos convencidos que el Frente Libre Seregni tiene un aporte fundamental para hacer en el desempeño electoral del Frente Amplio, y además creemos que el proyecto del Frente Amplio es el mejor para el Uruguay. O sea, porque aquí, cuando nos trazamos objetivos, lo primero es el bienestar del Uruguay, y para eso entendemos que es bueno un resultado donde el Frente Amplio gane un próximo gobierno, el cuarto gobierno consecutivo, y para eso el Frente Libre Seregni entendemos que es un actor clave. Y por lo tanto, vamos, Gabriel, a dejar todo en la cancha para tener el mejor desempeño posible, con el liderazgo de Astori. A eso iba. ¿Cuál va a ser el papel de Astori en estas próximas elecciones? Es el líder del Frente Libre Seregni y está, como todos quienes lo integramos, con mucha fuerza y con mucha convicción de este papel central que tiene para jugar el Frente Libre Seregni, y lo vamos a jugar. Estamos convencidos de eso y vamos a desempeñar, vamos a poner todos nuestros esfuerzos para tener el mejor desempeño posible. ¿Y la tarea de acá a octubre cuál es? Da la sensación de que la gente está enojada. Además de los desencantados que han votado el Frente Amplio, hay un grupo de ciudadanos que están enojados porque parece ser que no hay respuestas para algunos de sus problemas. Lo que no quiere decir que todo lo que hablamos antes y todos los avances del país no sean efectivamente ciertos. Pero hay un grupo de gente que está enojada con el Frente Amplio. Además de hablarles a esos desencantados, ¿cómo convencer a aquellos que entienden que el proyecto del Frente Amplio se agotó? Sí, primero que nada, luego de 15 años de gobierno consecutivos, es lógico que haya un cierto desgaste o que haya gente que se sienta menos motivada. Y yo creo que hay dos o tres cosas a tener en cuenta en el diálogo con esos desencantados o enojados, como tú decías, y tiene que ver primero que nada con entender sus motivos, sus razones, que muchas de ellas son válidas, y hay otras en las cuales hay que conversar e intercambiar ideas para demostrarles que hay determinadas cosas que no son como ellos piensan. Pero primero que nada, basta ver cómo opera en la realidad y qué efectos concretos tienen otros modelos sobre la realidad y sobre la vida de las personas. Miremos, por ejemplo, lo que pasa alrededor, con un vecindario en llamas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, hay mucha cosa en juego. Seguramente hay aspiraciones o deseos que son muy legítimos, y que una vez que se van cubriendo determinadas necesidades más básicas, esas necesidades o esos reclamos de la población se van sofisticando, se van volviendo cada vez más sofisticados, ¿no? Y eso está bueno que el desafío sea generar respuestas a planteos cada vez más sofisticados de la población. Por ejemplo, mirábamos presentando números para la rendición de cuentas, la matrícula de la UTU casi que se duplicó
el presupuesto educativo tuvo la evolución que decíamos, pero todavía falta mucho por hacer. Entonces, ir avanzando en desafíos cada vez más sofisticados me parece algo bueno, y el no cumplir con esas aspiraciones más sofisticadas muchas veces genera también desencantos o insatisfacciones que hay que tener respuestas para ellos, ¿no? Y luego hay cosas en las cuales también no se han obtenido los resultados deseados, o en algunos casos donde no se han hecho las cosas bien, y hay que reconocerlo, hay que ser ¿En dónde, por ejemplo, profundamente autocrítico, y hay que entender que hay cosas que se tienen que hacer de otra manera, ¿no? Yo, por ejemplo, ponía hoy como un ejemplo lo que tuvo que ver con ANCAP, o con hechos que estuvieron vinculados a actos reñidos con la ética, y donde probablemente la respuesta del Frente Amplio en su momento no fue todo lo contundente o todo lo rápido que muchos Frente Amplistas hubieran querido. Y en esas cosas también tenemos que reflexionar y capacitar y dar las mejores respuestas posibles. Ahora, miremos también para los costados. El Frente Amplio, con sus bemoles, pero resolvió en temas de ética de manera finalmente muy fuerte. En casos reñidos con la ética en otros partidos, no se actuó con la misma firmeza. No se actuó con la misma firmeza. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de intendentes que se vendían nafta a la intendencia en la cual trabajaban, u otros casos. Y yo no he visto en esos casos respuestas contundentes. Por lo tanto, hay mucho para trabajar con esos desencantados, con esos enojados. Hay cosas que hay que reconocer que se hicieron mal, porque lo primero para hacer las cosas bien es reconocer cuando se hicieron mal. Y hay que, por lo tanto, ser profundamente autocríticos. Alguien decía... Pero hay que también mirar y tener perspectiva de lo mucho que se ha hecho y sobre todo de lo mucho que está en juego en dos modelos país diferentes. Cuando escuchamos hace algunos días, por ejemplo, al economista Alfi diciendo que una de las soluciones es congelar los salarios, bueno, ahí vemos de manera descarnada los dos modelos que están en pugna. ¿Y cómo afecta eso la vida de la gente? ¿Usted es de los que creen que de no ganar el Frente Amplio va a haber retrocesos? Porque a veces eso puede ser visto como la instalación de ciertos miedos en la sociedad. A ver, no era verdad cuando el Frente Amplio estaba en los albores de su primera victoria de que se iba a llevar los niños a Siberia, como escuchábamos cosas de ese estilo, ni es verdad que si gana la oposición el país va a entrar en un cataclisma o en una catástrofe. Ahora, sin entrar en miedos o en cucos, sí hay que reconocer que básicamente hay dos modelos de país en pugna, y eso es lo que va a estar en discusión, una sana, una legítima discusión, una democrática discusión, y que la gente tendrá que optar por uno o por otro, y que no son iguales, y que son distintos, y que sus orientaciones diferentes tienen diferentes consecuencias sobre la vida de la gente. Cuando de un lado se dice, por parte de algunos actores, que se van a congelar los salarios, eso no es lo mismo que dice el Frente Amplio. Ahora, también la oposición, el Frente Amplio hace 15 años que viene gobernando el Uruguay, y eso le ha dado estabilidad al país. Ha tenido un gobierno con sus problemas, con sus desafíos, con sus desencuentros, pero siempre haciendo una síntesis. Hoy la oposición presenta una fragmentación importante, lo cual también genera ciertas dudas a la hora de la capacidad de gobernar de manera cohesionada. Cuando vemos que en la oposición el arco va desde lo que es la calle Pou, a Sartori, a Novik, a Manini Ríos, bueno, hay una heterogeneidad que por lo menos permite preguntarse si eso podrá funcionar de manera cohesionada a la hora de gobernar. ¿Le preocupa la ascensión de ciertas ideas extremadamente conservadoras? Pienso específicamente en Manini Ríos. Bueno, primero que nada, yo no creo que Manini Ríos sea ni Bolsonaro ni Hitler, como se ha dicho eso, pero sí que tiene una agenda conservadora, corporativista en algunos casos, y con declaraciones que a mí me preocupan y que entiendo que han sido infelices, como en algunos casos expresiones xenófobas, ¿no? Y esas cosas yo creo que hay que estar alerta que no están buenas. Claro. La fórmula que el Frente Amplio terminó finalmente decidiendo, ¿cree que es la que sintetiza el sentir de los Frente Amplistas? Hubo en el momento
discusión y de elaboración de la fórmula, muchos altos, muchos bajos, mucha discusión. Pero me parece que eso es un capítulo cerrado y lo único que puedo decir es que esta es la fórmula del Frente Amplio y esta es mi fórmula. Hay que mirar para adelante, nos quedan 3 meses donde se juega el destino del Uruguay y por lo tanto vamos a trabajar para lograr un gobierno que entendemos que es el que le da más soluciones a la gente. El ciclo electoral no se termina ni en octubre ni en noviembre. El ciclo electoral se termina en 2020. Porque arrancó en la interna y termina en 2020. Largo ciclo electoral. Demasiado largo. Bueno, pero que seguramente será motivo de debate en algún otro momento. En algún momento se va a tener que debatir definitivamente, ¿no? Porque pasamos mucho tiempo ocupados en estos asuntos y dejamos de lado algunos asuntos principales que tiene el país. Creo que es una discusión pendiente. Que hay que darse. ¿Tiene pensado ser candidato a intendente en el 2020? ¿Ser uno al menos de los candidatos? No es algo que tenga pensado en este momento. Es un desafío precioso para cualquiera que le guste la política y sobre todo a quienes nos gustan más los cargos ejecutivos. No se ve en el Parlamento. Es un desafío muy lindo y a mí me gusta asumir desafíos. Pero, como tú bien decías, primero está octubre, después está noviembre y hoy mi esfuerzo personal, dentro del esfuerzo colectivo del Frente Liber Seregni, está enfocado en obtener el mejor resultado posible para el Frente Amplio en octubre. Más adelante de eso, la vida dirá. No lo descarta. La vida dirá. Me quedé pensando en una cosa anterior, que tenía que ver con ese espacio, digamos, más moderado, si se quiere, de la izquierda, en el cual yo incluía a Mario Vergara, un hombre que fue integrante del Frente Liber Seregni también. ¿Es un aliado en ese espacio? ¿Cómo visualizan a Mario Vergara hoy, que decidió construir un espacio propio? Lo cual es absolutamente válido y absolutamente legítimo, ¿no? Él lo ha expresado públicamente, quiere jugar un rol político y bueno, está en la cancha y es, reitero, absolutamente legítimo. Más adelante, en muchos casos con afinidades ideológicas importantes, ¿no? Eso es absolutamente claro. En el proceso electoral, si tú estabas planteando la posibilidad de hacer alianzas, no es algo que hoy esté planteado o que esté arriba de la mesa. Pero bueno, sin duda que hay muchas afinidades ideológicas. Claro. ¿Dejaste al Ministerio de Economía? Es un lugar interesante para trabajar y uno hace siempre la comparación esa de mirar la foto del día que entró y se saca una foto hoy y mira cuántas canas tiene y cuántas canas tenía y ahí se da cuenta que es un lugar estresante, pero es un lugar realmente muy lindo para trabajar. Yo lo disfruto enormemente. Ha sido un periodo con turbulencias en la economía, con los desafíos regionales y globales. Fue protagonista de más y más importantes cambios en la DGI que en el Ministerio, ¿no? Porque allí se realizaron reformas importantes en su periodo. Se realizaron reformas importantes, pero en este periodo en el Ministerio de Economía hemos hecho muchísimas cosas. Y yo decía que disfruto mucho porque también aprendo mucho. Realmente haber tenido tener la oportunidad de trabajar al lado de Danilo Astori, una personalidad política del Uruguay, pero además alguien con una visión de Estado de largo plazo que me permite aprender todos los días, es una ganancia personal, perdón el egoísmo, pero es una ganancia personal fantástica, una experiencia de vida para mí muy, muy importante, ¿no? Pero además del liderazgo de Danilo, el Ministerio de Economía tiene un equipo muy comprometido, ultra profesional, en el cual es muy bueno trabajar, ¿no? Y se han hecho muchísimas cosas en aspectos macroeconómicos, pero en aspectos microeconómicos, que realmente han sido una agenda muy cargada de trabajo. La última, ¿qué lo envejeció más en estos años? ¿El Ministerio de Economía o, la verdad, la raquítica performance deportiva de Peñarol? Perdón, Gabriel, tú te estás refiriendo al bicampeón uruguyo. Pues, por lo cual el mote de raquítico pero no corresponde. Más bien que me refiero a las cuestiones... En todo caso, si Peñarol, si el desempeño del bicampeón es raquítico, ¿qué dejás para los demás? Bueno,
¿no? Es que probablemente también hable de eso la situación, ¿no? Y lo dice un hincha de Peñarol, ojo. Pero bueno, es siempre un orgullo ser hincha del cuadro más importante del Uruguay. Eso permite una comunión con la enorme mayoría de la población. Y tenemos desafíos en materia internacional que tendremos que acometer, sin duda. Danilo no debe estar muy contento en este momento. Gracias por habernos acompañado. Un placer. Nos reencontramos, señores, con ustedes el próximo martes aquí en Televisión Nacional.